Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Hola. Hola. Hola, Natalia. Hola, profesor. ¿Su otra colega, la Tamara? No lo sé, no he hablado con ella. Le voy a mandar un mensaje a ver si se va a conectar. Ya. Estoy esperando. ¿Y se pudieron comunicar con su colega? Sí, dijo que estaba esperando la invitación para la clase, pero le dije que era el mismo link de la clase anterior, así que yo creo que ahí se va a meter. Señoritas, este va a ser el único link donde van a ser realizadas las clases. No sé cómo lo hacían el semestre pasado. ¿Lo envían clase a clase una invitación o cómo? Casi todos los profesores nos enviaban clase a clase. Con usted, donde teníamos el laboratorio, era el mismo link siempre, pero como la Tamara no estuvo el semestre pasado, Ah, ya. el semestre no sabía. Es que he tenido varios ramos ya y ya segundas veces. Y por lo menos hoy en la mañana a las 8 llegaron todos, aunque sea un poco tarde. Pero voy a empezar a dar clase a clase. Mejor dicho, voy a avisar que es el único link. Hola Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. Bien, disculpe la demora. Es que Ah, pensé que se había atrasado en mandar el link. no hay problema, no hay problema. No sé, eh, pero desde ahora, para tu conocimiento, va a ser el mismo link, tanto cátedra como para laboratorio. Laboratorios, si ustedes se dan cuenta, van a empezar el 21 de noviembre. Ya. Bueno, profe, Ya. Hay que sacar una cosa de aquí porque... Ujú. A ver. Señoritas, si tienen alguna duda, consulta, me lo van a tener que hacer por el chat porque se está abriendo un pequeño audio. ¿Ya? Eh, Tamara, mira, yo no sé si tus colegas ya te lo comentaron, pero yo soy un profesor que pregunta mucho en clases. No es para que te sientas mal ni nada. Es simplemente que a mí me gusta saber si están entendiendo, en especial en esta modalidad online donde no les veo las caras. Veo una pantalla negra y micrófono apagado. Eso es lo único que veo. Entonces te quería consultar y a tus demás compañeros si les molesta eso, que de vez en cuando yo vaya preguntando para ver si entienden o no. Para mí, por ejemplo, no es problema repetir una cosa una y mil veces.
me interesa que si voy avanzando, se va avanzando y van entendiendo. ¿Todo bien con eso? Sí, profe, no se preocupe, no tengo ningún problema. De hecho, yo pregunto harto en clase. Segundo, yo voy... yo prefiero que de repente si ustedes no me entienden, tal vez por esta modalidad online, por algún ABC motivo, me digan, profesor, mire, no le estoy entendiendo, ¿lo puede explicar de otra manera? O de repente, sus diapositivas son un poco complicadas, no da para entender, o no. Cualquier cosa, yo prefiero que ustedes me la comuniquen a mí y solucionamos el problema rápido. Y yo no me voy a ofender porque me digan, no se entiende nada, o hay algún problema, o les molesta algo. ¿Ya? Yo prefiero que ustedes tres tengan una comunicación más fluida. ¿Les parece, Natalia, Tamara, Anaís? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Profe, Ya, perfecto. Entonces, empecemos con la clase. Primeramente, nosotros vamos a ver las leyes de la termodinámica. ¿Ustedes ya vieron las tres leyes el semestre pasado? Pero para la físico-química, nosotros, o, o mejor dicho, los antiguos investigadores han necesitado una amplia gama de diferenciales e integrales para ayudar y facilitar los cálculos. Esta físico-química ve todo a nivel macro, por lo tanto, la parte matemática, entre comillas, es mucho más sencilla. Esta es la parte más sencilla. Acá hay algunos ejemplos de cómo se deriva y cómo se integra. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo de I es igual a X elevado a N es cualquier número natural, donde si se deriva sería derivada de I dividido en la derivada de X por X menos 1, X por N elevado a N menos 1. En cambio, si se integra, va a ser lo contrario. Si acá está multiplicando, acá está dividiendo. Si acá está restando, acá está sumando. ¿Ya? También pasa lo mismo para el exponente, para E. Pero E es 2,7. Tiene un número, es del antilogarismo natural. También cuando se está multiplicando, tenemos este X que es una variable y K es una constante, la K va modificándose. ¿Ya? Algunos de ustedes, esta parte matemática es muy nueva, es muy complicada. ¿Alguna cosa que me quieran decir? ¿O ya la han visto en otras asignaturas? Yo solamente la vi el año pasado en lo que alcancé a estar en tópicos. ¿El año pasado Es que yo lo voté, o el semestre pasado? perdón, disculpe, el semestre pasado. Sí, porque hasta el año pasado me acuerdo de que yo di la asignatura también, el segundo semestre, Sí, con disculpe, Carlos Sánchez. disculpe, el semestre pasado, me equivoqué. Sí, sí, porque dije, no las conozco, no me acordaba de tu nombre, dije, de repente se me olvidó. Igual nadie tiene una memoria perfecta. Para eso están los libros, para recordar. Ya. Natalia, Anaís, ¿no les Cuando, parece? sí, ¿Ah? cuando dimos cálculo y el profesor Sergio igual, el semestre pasado nos reforzó harto eso. De hecho, nos hizo como una clase especial solo como para recordarnos toda esa materia. Ya. Yo voy a ir paso a paso. Cuando tengamos que hacer algo, un día, vamos a tener un día de ejercicios, cosas de ir conversando entre ustedes. También voy a dar otros ejercicios a la ayudante Tamara Martínez para que el día de la prueba lleguen y sea facilito. También
podemos ver cuando dos productos se están multiplicando o se están dividiendo. ¿Cómo se realizan? La derivada. ¿Ya? Ahora, ¿qué es muy importante? El Sistema Internacional de Medidas de Unidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando vamos a cambiar algo o vamos a medir algo, no podemos tirar el número así como así. Nosotros tenemos que ver bien en qué unidad está. Por ejemplo, la masa siempre que tiene que estar en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos, no puede estar en horas, no puede estar en días. Si está en horas, está en días. Se tiene que transformar a segundos. Lo mismo con los metros. Si dicen 10 kilómetros, si dicen 100 centímetros, todo, todo se tiene que tener en, en ese tipo de unidad. También la corriente eléctrica, ampere. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, porque esa es la forma del sistema internacional de medidas. No puede estar ni en Celsius ni en Fahrenheit. Si la unidad es o la temperatura está en Fahrenheit, en Celsius, tiene que transformarse a Kelvin. Si no, tiene que transformarla. Todas estas unidades pueden ser expresadas en función de unidades básicas. Cualquier persona debería ser capaz de realizar esto. Es decir, que si estos ejercicios son transversales de cualquier país, de cualquier lugar, tienen y deberían ser capaces de utilizar el Sistema Internacional de Medidas. Para esto se utilizan derivadas simples en las fórmulas, cantidades físicas para entender y calcular las variables basadas en ciertas variables. Acá hay tres ejemplos. El ejemplo de la energía potencial es algo que ustedes lograron ver en la educación media, si es que en tercero medio, si no me equivoco, si no mal me acuerdo. Es igual a la longitud por la fuerza. Por lo tanto, la fuerza, ¿en qué unidades se mide? Por ejemplo, ¿No es en Newton? en Newton. ¿Y Newton en qué medida es kilogramos por metro dividido en Segundo al cuadrado. segundo al cuadrado? Por lo tanto, nosotros sabemos que al multiplicar la fuerza por la longitud, siempre debería quedar en joules. Nosotros ya sabemos descomponer joules. ¿Ya? Acá otra es la energía potencial a través del tiempo. Pero esta es a través del watts. Ustedes han visto que ciertos instrumentos, ciertas cosas dicen que consumen ciertos kilowatts por hora, ¿cierto? Nunca han visto kilowatt por día ni por segundo. ¿Ya? Aquí la electrostática, la energía es el voltaje multiplicado por la carga. ¿Ya? Aquí está la corriente eléctrica, el tiempo y el voltaje. Que más comúnmente se utiliza como kilo electron volt o kilo electron volt. Las unidades de medidas CI más comúnmente son Newton para la fuerza, Pascal para la presión, Joule para el tiempo, Watts para la potencia, Coulomb para la carga, Volts para el voltaje y Ohms para la resistencia eléctrica. ¿Ya? La termodinámica describe las propiedades macroscópicas, como les expliqué anteriormente, es decir, que ve todo a nivel macro, no ve el detalle micro. Para el detalle micro, nosotros vamos a tener, en el caso de que quieran continuar los estudios, lo que es eh, la mecánica cuántica, que ahí va al detalle mínimo. Todo es totalmente empírico.
O sea, qué quiero decir que sea con totalmente empírico? ¿Alguien tiene alguna idea? Aunque es basado en la experiencia. Claramente. Entonces todo esto tiene que ser basado en experiencia. La termodinámica, como dijimos anteriormente, se basa en 4 leyes básicas. La ley 0, la ley 1, 2 y 3. ¿Por qué existe la ley 0? Fue porque primeramente, la primera ley de la termodinámica que se definió fue la ley que define la energía. Después se vio la ley que define la entropía. Y por último, la tercera ley fue el que le da valor numérico a la entropía. Después con los años se fueron dando cuenta de que existía la ley de el cero absoluto, de que iba a llegar hasta una temperatura mínima donde ya no iba a haber cinética, donde todo iba a estar completamente quieto. Actualmente las investigaciones han llegado hasta cerca del cero absoluto, que es el que define la temperatura, pero nunca han llegado al cero absoluto. Se supone que, teóricamente, que llegando al cero absoluto, ya la cinética está completamente detenida, ya no hay movimiento, no hay nada. Como se dieron cuenta de que esa era la ley primordial que uno se tiene que estudiar, o que la ley, esta ley sería en que se basan las 3 leyes, no la podían llamar cuarta ley, ni podían hacer un reorden. Por eso la bautizaron como ley 0. ¿Ya? Estas leyes son universalmente válidas y no pueden ser eludidas. 100% estas leyes se tienen que respetar. Nada de esto va a variar. Un sistema. Un sistema en una parte del universo es objeto de estudio, es decir, por ejemplo, una olla a presión, una olla normal, cualquier cosa es un sujeto que está efecto de estudio. El estudio de este sistema está limitado o está separado en el ambiente entre paredes reales o imaginarias. Como pueden ver en este esquema, este es el sistema y esta es la pared, lo que está en rojo. Y este es el ambiente exterior. Entonces, nosotros cómo podemos ver esa pared real o imaginaria, por los 3 tipos de sistemas que existen. El sistema abierto. ¿Qué pasa en este sistema abierto? No la pared es imaginaria, porque encima de este líquido que hay acá, ¿hay alguna pared o algo que lo contenga? No. Por lo cual, en el sistema abierto hay pérdida o transporte de masa y energía. ¿Cómo? Como podemos ver, uno puede ir consumiendo esta bebida y la energía depende de la temperatura exterior. ¿Ya? El sistema cerrado. El sistema cerrado lo pueden ver en botellas Gatorade, en la Coca-Cola, o pizza que uno consuma normalmente. Acá estas diapositivas que estamos haciendo son transversales. Es decir, ustedes, Natalia, Anaís, yo creo que ya vieron esta diapositiva y esto se va avanzando uno a uno. Es decir, que si les parecen iguales las diapositivas, sí, están en lo correcto. Estas diapositivas las vamos a tener tanto yo, Sergio o el profesor que dicta esta clase para tener un comportamiento homogéneo a ustedes como estudiantes. Es decir, los niños que vengan también va a tener lo mismo. Simplemente se va a ir modificando ciertas cosas para facilitarle más aún el conocimiento. En el sistema cerrado no puede haber intercambio de masa, no puede haber. ¿Por qué? Porque está completamente cerrado, el líquido que está en el interior no se puede sacar, a menos que uno lo abra y ahí deja de ser un sistema cerrado y pasa a un sistema abierto. La energía sí, porque puede haber intercambio de temperatura
entre la botella y el exterior. Por ejemplo, si dejamos esta botella afuera donde hace calor, ya que estamos en primavera, va a estar caliente. Y si la dejamos en un freezer, va a estar heladito. Entonces, hay intercambio de energía. En el sistema aislado, en este tercer sistema, no va a haber nada. No va a haber intercambio de masa, no va a haber intercambio de energía, nada. Ya que, por ejemplo, este termo que hay acá no permite el intercambio de energía. Porque el agua que conservan dentro se conserva prácticamente a la misma temperatura, es decir, que no hay pérdida de energía, ni para afuera del sistema, ni en el sistema. También con la masa. No se puede hacer nada hasta que se abra. ¿Entienden estos tres tipos de sistemas? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ya. También nosotros hablamos de paredes. ¿Ya? Hay tres tipos de paredes. De materia, de material, de energía y de volumen. La de materia se divide en tres. Permeable, es decir, que se puede ir transportando material entre la pared. Eso lo podemos ver en nuestras células, ya que, como conocemos, estas tienen capacidad de autorregularse. Si nosotros bebemos mucha agua, nuestro sistema va a estar muy hidratado, por lo tanto se va a intentar hinchar para tener la misma concentración exterior que interior. ¿Ya? Y va a poder pasar simplemente. También va a estar la semipermeable, que va a permitir algunas cosas que se vayan intercambiando, y la impermeable, que no va a permitir ningún transporte de materia, energía, nada. Ya. También tenemos otra pared que nos permite modificar la energía, que hay solamente dos tipos de energía, la diatérmica y la diabática. La diatérmica nos permite tener un equilibrio de temperatura, que es el que tenemos comúnmente en las botellas de líquidos que consumimos, bebidas, jugos, agua, porque es una pared diatérmica que llega a un equilibrio térmico entre el calor que existe en el exterior y el calor del sistema, que es nuestra agua, jugo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y está la pared adiabática. Se dan cuenta que en vez de llegar a 50 y 50 grados Celsius, estas temperaturas se mantienen, pero ¿qué creen que se iguala? Si es una pared adiabática. ¿Qué ustedes sospechan que se está regulando? El ambiente, no. El calor. El calor que existe entre el sistema A y el sistema B se está igualando, pero no es así la temperatura. También la por volumen, donde hay un sistema rígido y un sistema rígido y un sistema móvil. Si nosotros aplicamos temperatura, como antiguamente estaban los sensores de temperatura de mercurio, ¿qué va a pasar? Tenemos acá nuestro líquido. Aplicamos calor, se va a aumentar la temperatura. Esta es una combinación de una pared diatérmica. Va a llegar a un equilibrio térmico y el sensor de temperatura se va a mover. ¿Por qué? Porque se va a ir dilatando el mercurio
cuando esté aumentando la temperatura proporcionalmente. Ya. Entonces, en todo sistema hay varias fases. Acá hay un ejemplo bien bonito, donde tenemos el agua en tres diferentes estados de la materia, con propiedades químicas y físicas distintas. Está el cielo, donde está el agua en forma de gaseosa, en estado gaseoso. Está el agua en forma líquida, como pueden ver, y hay lugares con hielo, es decir, agua en estado sólido. Está un mismo compuesto en tres estados o tres fases. Fases gaseosa, fase líquida y fase sólida. Esperen un minuto, al tiro vuelvo. Profe, está hablando porque tiene el micrófono apagado. Hoy, disculpen, ¿hace cuánto estoy con el micrófono apagado? Desde que se sentó. Ya, O le sea, pido disculpas. Ya. El sistema puede ser homogéneo o heterogéneo, es decir, que uno o más componentes estén en una sola fase homogénea o uno o más componentes estén en dos o más fases. El único sistema heterogéneo que nosotros podemos ver comúnmente está en la misma fase, el agua con el aceite, que ambos están en fase gaseosa, en fase líquida. Aquí está otro ejemplo de lo anterior que vimos. Aquí las variables termodinámicas de cada estado son magnitudes que tenemos que tener en cuenta, como lo son la temperatura, la presión, el volumen, la masa, el número de moles, etcétera, etcétera. Donde nosotros lo más importante va a ser la masa y los números de moles va a ser variados si es uno o más componentes. Ahora nosotros podemos ver que existen variables extensivas y variables intensivas de la materia. Las variables extensivas de la materia son variables que dependen netamente de la cantidad de materia. Y las variables intensivas son las que no dependen, son totalmente independientes de la materia. Por ejemplo, una de las variables extensivas que nosotros podemos ver es la masa, porque depende de la materia, tanto el volumen. Las variables intensivas de la materia son la temperatura. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo cotidiano? Cuando uno se siente enfermo, uno se echa el termostato a la boca, o en estos tiempos de ahora le pegan con el láser, sensor de temperatura, y tiene que haber un rango de temperatura que va de 36,7, 37 a 36. ¿Es cierto eso o no? No importa si uno está más gordo, está más flaco, es más chico, más grande, esa temperatura es independiente de la materia. Ah, ¿o ustedes nunca han salido a comprar en estos tiempos de pandemia al supermercado o a alguna parte y le han medido la temperatura?
Siempre. Y la presión también es una propiedad intensiva de la materia, porque la misma presión puede ser ejercida para todos los cuerpos. Por ejemplo, la gravedad es la misma en todo el planeta. ¿Ustedes saben qué es una función de estado? Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del sistema y no de la forma en que llegó. Es decir, que no depende si llegó en una forma isobárica, isotérmica, adiabática, isocórica. No, es el estado. No depende del estado, no de cómo llegó. Ahí está la energía interna, la entalpía y entropía, que son variables que próximamente nosotros vamos a ver, que son parte de la función de estado. Y la función de la trayectoria. La función de la trayectoria, nosotros podemos ver tanto el calor como el trabajo. Si el trabajo depende de cómo llega, esas dos variables que no son función de estado. Porque si tenemos una pelota, por ejemplo, y la estamos comprimiendo, entonces eh, estamos haciendo un trabajo sobre el sistema. Por lo tanto, ese trabajo es negativo. Y si nosotros aplicamos un calor a esta pelota, se va a inflar un poquito más, ¿cierto? Entonces son dos cosas distintas, porque ahí depende. Porque había un antes en que la pelota estaba sin hacer nada y después la trayectoria. Toma el punto A y el punto B, el punto de inicio y el punto final. Que depende netamente del estado inicial y estado final. Pero nosotros sabemos que todo tiene que tener un equilibrio, todo tiende al equilibrio. En un sistema aislado está en equilibrio, es decir, que no va a tener un equilibrio con el medio ambiente ni con la pared, no. Pero los que están en sistemas cerrados, los sistemas abiertos, que son los más comunes que nosotros tenemos, están en constante equilibrio. Están en un equilibrio térmico, por eso amanece más frío en las mañanas y en las tardes está más caluroso. Un equilibrio mecánico en que está equilibrando las dos fuerzas y un equilibrio de material, que está el equilibrio químico y de fase. Nosotros, por ejemplo, las cosas más comunes que podemos ver, ¿han visto la Camanchaca? Cuando vemos solamente el vapor de agua, es decir, que todo el vapor de agua que se calentó vuelve al equilibrio después que se enfrió. Y por eso, en la ley cero de la termodinámica, dos sistemas en equilibrio térmico pueden estar igual a un tercero, indirectamente. Es decir, que nosotros podemos decir que si el sistema A está en una pared isotérmica y C con B, podemos decir que tanto A es igual a B, ya que si este sistema estaba en 40, este sistema estaba en 60 y después este sistema estaba en 20, estos tres sistemas en conjunto van a alcanzar un equilibrio. Aquí hay un ejemplo matemático de cómo dos sistemas llegan y cómo calcularon la temperatura infinita. Ahora vamos a hablar de una función de estado, el calor. El calor es una forma de energía que fluye espontáneamente entre la región más caliente a una región más fría. Como nosotros sabemos, el calor no se va, el calor se transmite, no entra al frío, que diga. ¿Ya? Nosotros podemos ver que hay un desplazamiento de calor por un equilibrio térmico de A con mayor temperatura a B con menor temperatura. Nosotros podemos calcular estas variables
de dos formas. Nosotros podemos ver que la integral de la temperatura es Cp por delta T. Por lo tanto, nosotros podemos ver que como Cp es una constante, Cp es constante de los gases a presión constante. Como es una constante, sale para afuera y queda mCp integral de T delta T. Cuando está en esta, sabemos que calor a presión constante es igual a masa por Cp por delta T. Cuando Q es mayor que 0, es exotérmico. Cuando es menor que 0, es endotérmico. Por último, podemos ver el trabajo, PV. Este es el famoso cilindro que ven, donde se va aplicando una presión al sistema o del sistema. ¿Ya? Esta variable está variada por la fuerza, pero está variada por la temperatura, por la presión. Por lo tanto, nosotros sabemos que el trabajo es igual a menos P por delta V. La diferencia entre el volumen inicial y volumen final. ¿Ya? Si no hay presión ejercida, es decir, que es un proceso isobárico, que la presión que el volumen isocórico, que el volumen inicial es igual al final, si no hay diferencia de volumen, el trabajo es cero. Pero si la presión es constante, es esto. Aún hay un tercero. Si nosotros tenemos un proceso adiabático, nosotros no tenemos, isotérmico que diga, nosotros no tenemos la presión constante, pero con las fórmulas de los gases ideales podemos ir variando y rotando y podemos encontrar dos fórmulas para encontrar la presión. Una con los valores del volumen y otra con los valores de la presión. Nosotros podemos ver que la energía interna está determinada por lo macroscópico, todo lo grande, todo lo que nosotros podemos ver. Tenemos la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. Por lo tanto, como estas dos energías son pequeñas, podemos determinar que la energía macroscópica es igual a la energía interna y es igual a delta a U, que es la energía interna. Por lo tanto, la energía interna de un sistema va a ser igual a U, que va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. En general, para un sistema en reposo y en ausencia de cualquier efecto de cambio, la energía total va a ser igual o aproximadamente igual a la energía interna. Esta es la primera ley de la termodinámica. La energía total del universo permanece constante en todo proceso. Es decir, que no hay pérdida de energía. Lo que sí hay es pérdida de eficiencia. En cambio, en un cambio de estado, si sale o entra calor en un sistema, se origina un flujo de energía entre el sistema y el alrededor o viceversa. Si va desde el sistema hacia afuera. En total, la energía se conserva, por lo tanto, la suma de la algebraica del calor y del trabajo siempre va a ser la misma. ¿Ya? Próximamente nosotros vamos a ver el ciclo de Carnot, donde podemos ver que la energía se conserva. Por lo tanto, la energía interna va a ser el calor más el trabajo.
en general, cualquier función de estado puede definirse matemáticamente por esto. Que todo ciclo, toda, toda la energía que involucra hacer cualquier ciclo es cero. Acá nosotros podemos ver dos cosas. Podemos ver un mol de agua y a una temperatura y a una presión y cómo varía. Si nosotros lo calentamos a una atmósfera, nosotros tenemos que calcular la masa, la CP y la diferencia de temperatura. En este caso, ¿por qué yo puedo hacer la diferencia de 25 con 30 grados Celsius si yo les dije que la variable iba a ser siempre, la temperatura se tiene que medir siempre en Kelvin? Porque es el cero absoluto, en esa escala se mide. Pero ¿por qué en este ejercicio, si yo veo matemáticamente está correcto el resultado, pero no las variables que están dentro? ¿Por qué debería haber medido en Kelvin, pero aún si yo hubiera medido en Kelvin, me hubiera dado el mismo, eh, el mismo resultado? Porque la diferencia que uno obtiene tanto en Kelvin y Celsius va a ser la misma. Porque simplemente para cambiar de Celsius a Kelvin, yo tengo que sumar a cada uno 273,15. Pero si sumo esta a cada variable, al restarla va a ser igual que sumar 0. Si solo se calienta, es decir, que no cambió su volumen, porque sigue siendo un mol de agua y sigue estando en estado líquido. Diferente fuera si cambió a un estado gaseoso. Si yo caliento a una presión constante, el calor aquí va a ser 0. Aquí el trabajo va a ser 0. Por lo tanto, la energía interna va a ser igual al calor y va a ser 377. Pero si yo hago algo mixto, es decir, que agito, es decir, que aplico un trabajo en sí, yo, en vez de aplicar esta fórmula para el calor, será para la energía interna. ¿Por qué? Y tendríamos que calcular otras variables para saber tanto el trabajo que se ejerce sobre el sistema como el calor que se ejerció sobre el sistema. En cambio, si solamente agito y llega a esta temperatura, es decir, que el trabajo es 377 y el calor es 0. ¿Por qué el calor es 0? Porque no variaría la temperatura. Nosotros, ¿por qué fue toda esta explicación? Porque nosotros podemos ver que cada trayectoria es distinta. Existen 3 tipos de procesos. El proceso isobárico, proceso donde el inicial y el final tienen la misma presión. Isotérmico es una pequeña, no es una recta entre estas dos variables, pero es una curva levemente pronunciada, donde entre el punto A y punto B la temperatura se mantiene constante. En cambio, adiabática es una curva más pronunciada, donde el calor es 0, pero tanto varía la temperatura, la presión y el volumen. O el proceso isocórico, que es el último que vamos a ver hoy, y vamos a ver que la presión se mantiene, que el volumen se mantiene constante en toda la trayectoria. Ya. Bueno, chicas, esto fue la primera clase. ¿Alguna duda, consulta que me quieran hacer?
para respetar la hora de clase. No, profe, yo ninguna duda. Natalia, Anaís. No, profe, tampoco. Entonces, nos vemos este lunes en el bloque C. Ninguna tenía ningún problema, ¿cierto? No, profe. No, nada. ¿Les puedo hacer la última consulta? ¿Saben si su colega Francisco va a tomar la asignatura o no? No sé, profe, yo no he hablado con él. Pero antes de entrar a clase me dijo que sí, y después ya perdí contacto. Ujú. Ya. Vamos a Pero esperar yo le hasta voy a que... preguntar. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Anaís, ¿te puedes quedar un ratito más? Sí, profe. Es para conversar una pequeña cosa contigo. Hasta luego entonces, nos vemos el lunes. Chao Hasta Natalia, chao luego, profe. Tamara. Ah. Anaís, mira, Dígame. si son, si Francisco no se matricula, te doy la posibilidad de que convalides el laboratorio, porque hacer un informe sola va a ser muy pesado para ustedes. Y hacer tres, yo sé que dos van a trabajar y alguien va a flojear. Ujú. Entonces, si seguimos con tres estudiantes, te convalido el laboratorio, pero tú sacaste nota 4, si es que Sí. tú quieres. Ujú. Esperamos hasta el lunes, profe, Sería para saber hasta, qué onda sería Francisco hasta o no. tienen hasta el subsiguiente lunes. Ah, ya. Ahí vemos, pues, profe, ahí tomamos la decisión. Pero en sí, ¿te gustaría conservar ese 4 o no? Es que de sí, así, no, porque es muy bajo, pero tengo muchas cosas este semestre, entonces, si cabe la posibilidad, me gustaría convalidarlo. Sí. Pero esto es netamente porque el laboratorio se mantiene de forma online. Si el ¿Sí? laboratorio vuelve a forma presencial, que no va a ser el caso este semestre, no te lo podría convalidar. Ah, ya. Porque es mucho más enriquecedor para tu formación hacerlo de forma presencial. Sí, mucho. Así se entiende más. Sí, pueden quedar con vacíos. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, conversamos cuando ya no se pueda nada más. Nos vemos entonces. Bueno, profe. Chao, chao. Chao. Gracias.